Mi madrastra y mi padre exigieron que les diera la casa que heredé de mi difunta madre, así que los eché. ¿Sabes? A veces me pregunto si las personas pueden sentir cuando algo está a punto de cambiar para siempre. Hace 8 años, cuando mamá murió, yo tenía apenas 18 años y el mundo se desplomó sobre mí. Papá estaba devastado y yo, bueno, trataba de ser fuerte por ambos. La casa que ella tanto amaba, donde pintaba sus cuadros en la sala de estar y cuidaba el jardín con tanto cariño, de repente parecía demasiado vacía. Mamá había dejado la propiedad para mí en el testamento, una decisión que en ese momento me pareció extraña, pero que ella explicó como un gesto de amor y protección. Un día vas a entender, mi hija, me dijo en los últimos días, y hoy, a los 26 años, entiendo perfectamente. 3 años después de la muerte de mamá, papá conoció a Carmen. Ella era diferente de mamá en todos los aspectos. Donde mamá era gentil y tranquila, Carmen era asertiva y hablaba fuerte. Ella tenía 2 hijas, Alejandra de 19 años y Sofía de 16. Y papá parecía genuinamente feliz otra vez. Yo quería que él fuera feliz, así que abrí mi corazón y mi casa para ellas. Al principio, Carmen fue hasta cariñosa conmigo. Decía que yo era como una hija para ella, que finalmente tendríamos una familia completa. Sus hijas eran tímidas, pero educadas. Alejandra estudiaba administración, y Sofía aún estaba en la preparatoria. Parecíamos una familia normal, cenando juntas, viendo películas los fines de semana, pero las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Primero fueron comentarios pequeños. Esta casa es muy grande para una sola persona. O, tu madre tenía gustos bien peculiares. Después vinieron las sugerencias de cambios. ¿Qué tal si remodelamos la cocina? Está muy anticuada. Siempre hablando en plural, como si fuera una decisión colectiva. Yo trabajaba como asistente administrativa en una empresa de contabilidad, ganando lo suficiente para mantenerme, pero no lo bastante para grandes remodelaciones. Carmen, por otro lado, tenía un negocio propio de artesanías que parecía rendir bien. Ella comenzó a pagar pequeñas reparaciones y mejoras en la casa, siempre diciendo que era nuestra contribución para el hogar. La primera vez que realmente me molestó fue cuando llegué del trabajo y encontré los muebles de la sala reorganizados. Quedó mucho mejor así, ¿no creen? Preguntó Carmen como si fuera obvio. El sofá de mamá, donde ella solía leer, estaba volteado hacia la pared. No dije nada ese día, pero sentí algo contraerse en el pecho. Papá parecía no notar los cambios, o tal vez elegía no ver. Estaba trabajando mucho, tratando de jubilarse más temprano, y cuando llegaba a casa solo quería paz. Las mujeres resuelven estas cosas mejor que yo, decía, encogiéndose de hombros. Después vino la cuestión del cuarto de mamá. Yo mantenía todo como ella lo dejó. Sus joyas en el tocador, los libros en la mesita de noche, las pinturas inacabadas en el caballete. Era mi santuario, el lugar donde aún podía sentir su presencia. Carmen comenzó a insinuar que era mórbido mantener todo así. Necesitas seguir adelante, querida. Me decía con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Tu madre no querría verte atrapada en el pasado. Pero yo no estaba atrapada en el pasado. Estaba honrando la memoria de la mujer que me crió, que me enseñó que nuestra casa era más que ladrillo y cemento. Era donde guardábamos nuestros sueños y recuerdos. Carmen no entendía esto, o tal vez entendía demasiado bien. Las cosas escalaron cuando ella comenzó a usar el taller de mamá para sus proyectos de artesanías. Llegó a casa un día con cajas de materiales y comenzó a instalar sus cosas. Este espacio estaba siendo desperdiciado, explicó cuando protesté. Tu madre querría que fuera usado para algo productivo. Sentí rabia por primera vez desde que ella había llegado. ¿Cómo sabía lo que mamá querría? ¿Cómo se atrevía a hablar en nombre de una mujer que nunca conoció? Pero cuando traté de conversar con papá, él dijo que Carmen estaba siendo práctica y que yo debería estar agradecida por ella cuidar la casa. Agradecida. La palabra resonó en mi mente por días. ¿Agradecida por alguien tomar control de mi propia herencia? ¿Agradecida por tener mis espacios invadidos, mis recuerdos cuestionados, mi autoridad desafiada sutilmente todos los días? Fue entonces que me di cuenta. Carmen no solo se estaba acomodando en nuestra casa, se estaba estableciendo como la nueva dueña, y yo estaba siendo gradualmente relegada al papel de inquilina en mi propia propiedad. La sonrisa de ella cuando reorganizaba mis pertenencias, la forma como hablaba sobre nuestras decisiones, como trataba cada cuarto como si fuera suyo por derecho. Esa noche, acostada en mi cama, mirando al techo que un día sería mío por derecho, y ahora parecía estar escapándose de mis manos, tomé una decisión. No iba a dejar que eso pasara. Mamá me había dejado esta casa por una razón, y yo iba a descubrir cómo proteger lo que era mío. No imaginaba que estaba apenas al inicio de una batalla que probaría no solo mi determinación, sino que revelaría el verdadero carácter de las personas a mi alrededor. Algunas sorpresas serían dolorosas. Otras me darían fuerzas que ni sabía que poseía. El control que Carmen pensaba tener sobre mi casa y mi vida estaba a punto de ser desafiado, y yo estaba lista para luchar. En los meses siguientes, el comportamiento de Carmen se volvió cada vez más audaz.
Comenzó a imponer reglas como si realmente fuera la dueña de la casa. No quiero más visitas después de las 9 de la noche, anunció durante una cena, mirándome directamente. Esta es una casa de familia, no un hotel. Mi mejor amiga, Leticia, había acabado de llegar del trabajo y quería conversar sobre un problema personal. Eran apenas las 8:30, pero Carmen se las arregló para aparecer en la sala con una expresión de desaprobación. Creo que ya es tarde, ¿no? Dijo, cruzando los brazos. Leticia me miró confundida, y sentí mi cara arder de vergüenza. Está bien, dije bajito. Hablamos mañana. Después de que Leticia se fue, Carmen me sonrió. Entiendes, ¿verdad? Necesitamos mantener la casa organizada y respetable. Tus amigas son bienvenidas, pero dentro de horarios apropiados. Horarios apropiados. En mi propia casa. La situación empeoró cuando ella comenzó a tocar mis pertenencias personales. Tenía una estantería con libros y objetos de valor sentimental en mi cuarto. Un día llegué del trabajo y encontré todo reorganizado. Estaba un desastre, explicó casualmente. Le di una arreglada. Entre los objetos estaba un florero pequeño que mamá hizo en una clase de cerámica. No era bonito, tenía imperfecciones. Pero ella se sintió tan orgullosa cuando lo trajo a casa. Mi primera obra de arte, bromeó. Carmen lo había puesto al fondo de la estantería, casi escondido. Ese florero estaba ocupando mucho espacio al frente, dijo cuando le pregunté. Lo puse en un lugar más apropiado. ¿Apropiado para quién? ¿Para ella que decidía lo que era digno de destacar en mi propia casa? Pero lo que más me molestaba eran las cámaras. Carmen instaló un sistema de seguridad para proteger a la familia, como decía. Cámaras en la entrada, en la sala, en la cocina. Mostraba las imágenes en su celular. Podía ver todo lo que pasaba incluso cuando no estaba en casa. Es increíble la tecnología hoy en día, comentó, mostrándole a papá cómo podía acompañar todo remotamente. Ahora puedo estar segura de que todo está bien incluso cuando estoy trabajando. Me sentía observada todo el tiempo. Ya no podía relajarme en mi propia sala, no podía recibir amigos sin sentir que estaba siendo vigilada. La casa que antes era mi refugio se convirtió en una prisión de alta tecnología. Alejandra y Sofía parecían incómodas con el comportamiento de su madre, pero raramente se manifestaban. A veces yo pescaba a Alejandra mirándome con una expresión extraña, como si quisiera decir algo, pero siempre desviaba la mirada rápidamente. Sofía, la menor, llegó a comentar una vez: mi mamá a veces es muy intensa. Pero cuando Carmen apareció, la conversación fue inmediatamente interrumpida. La gota que derramó el vaso vino cuando Carmen decidió que el jardín de mamá necesitaba ser modernizado. Mamá había plantado rosales, lavandas y una pequeña huerta con condimentos. Era simple, pero ella cuidaba cada plantita con tanto amor. Estas plantas están muy desorganizadas, declaró Carmen una mañana de sábado. Voy a contratar un paisajista para hacer algo más presentable. No, dije firmemente. El jardín se queda como está. Carmen me miró con sorpresa. Era la primera vez que la confrontaba directamente. Querida, tú no entiendes de jardinería, dijo con ese tono condescendiente que estaba aprendiendo a odiar. Yo tengo experiencia con estas cosas. Voy a hacer algo hermoso, ya verás. Dije que no. Repetí sintiendo mi voz temblar. Ese jardín fue plantado por mi madre. No lo toques. Carmen se quedó en silencio por un momento. Después sonrió. Pero no era una sonrisa gentil. Era la sonrisa de alguien que acababa de aceptar un desafío. Claro, querida, dijo suavemente. Hablemos de esto después. Pero yo sabía que para ella, la conversación ya estaba terminada. Solo estaba decidiendo cuál sería su próximo movimiento. Esa noche, oí a Carmen hablando con papá en su cuarto. Las paredes eran delgadas y aunque no podía escuchar todo, capté algunas palabras. Ingrata, difícil, no respeta a la familia. Papá murmuró algo de vuelta, pero no pude entender qué era. En la mañana siguiente, él me buscó antes de que saliera para el trabajo. Hija, Carmen solo está tratando de ayudar, dijo, evitando mi mirada. Se preocupa por ti, por todos nosotros. Tal vez podría ser un poco más flexible. Flexible. Otra palabra que comenzó a molestarme profundamente. Papá, esta es mi casa, dije, sorprendiéndome con la firmeza en mi voz. Mamá me dejó esta casa. No necesito ser flexible sobre las cosas que son importantes para mí. Él suspiró, pareciendo más viejo de repente. Tu madre también querría que fuéramos una familia feliz. A veces, los compromisos son necesarios. Compromisos. Flexibilidad. Palabras bonitas para disfrazar el hecho de que estaba siendo presionada a renunciar a todo lo que era mío, todo lo que era importante para mí, para mantener la paz con una mujer que parecía determinada a borrar cualquier rastro de mi madre de esta casa. Mientras manejaba al trabajo, una pregunta martillaba en mi mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Carmen para conseguir lo que quería? Y más importante, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar yo para proteger lo que era mío? La respuesta a la primera pregunta llegó más temprano de lo que esperaba. Y cuando llegó, cambió todo. El día que cambió todo comenzó como cualquier otro.
Era un martes lluvioso de octubre, y estaba regresando del trabajo más temprano porque había cancelado algunas reuniones. Abrí la puerta del frente y encontré la casa extrañamente silenciosa. Normalmente, Carmen estaría en el taller, antiguo cuarto de mamá, trabajando en sus proyectos, pero no escuché ningún ruido. Subí las escaleras para cambiarme de ropa, y al pasar por el pasillo, noté que la puerta del cuarto de mamá estaba abierta. No el taller improvisado de Carmen, sino el cuarto mismo, donde yo guardaba las cosas más preciosas de mi madre. Mi corazón se disparó. Corrí hacia allá y encontré a Carmen parada en medio del cuarto, con varias cajas de cartón esparcidas por el piso. Estaba sosteniendo las joyas de mamá, incluyendo el anillo de compromiso que papá le había dado, una pieza delicada con una esmeralda pequeña pero hermosa. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, mi voz saliendo más alta de lo que pretendía. Carmen se volteó calmadamente, como si no estuviera haciendo nada malo. Ah, llegaste. Qué bueno. Estaba organizando estas cosas viejas. Pensé que ya era hora de que te deshicieras de ellas. ¿Deshacerme de ellas?, repetí, incrédula. Estas son las cosas de mi madre. Exacto, dijo, poniendo el anillo en una de las cajas. Cosas viejas que solo están acumulando polvo. No te hace bien seguir aferrándote al pasado así. Miré alrededor del cuarto y sentí mi mundo desplomarse. Las pinturas de mamá, aquellas que hacía las tardes de domingo, retratos simples pero llenos de amor, estaban apiladas en una caja marcada como donación. Los diarios que escribía, donde anotaba recetas, pensamientos y pequeños versos, estaban en otra caja. No puedes hacer esto, dije acercándome a las cajas. Estas cosas son mías. Querida, necesitas entender que guardar todo esto no es saludable. Carmen continuó con ese tono de quien cree estar haciendo un favor. Tu madre no querría verte viviendo en el pasado. Querría que siguieras adelante, construyeras nuevos lazos, nuevos recuerdos. Tomé uno de los diarios de mamá y lo apreté contra el pecho. Tú no conociste a mi madre. No hables como si supieras lo que ella querría. Sé lo que cualquier madre querría para su hija, Carmen replicó, cruzando los brazos. Y no es quedarse atrapada en un museo de recuerdos tristes. Recuerdos tristes. Acababa de llamar a las únicas cosas que quedaban de mi madre recuerdos tristes. Sal de aquí, dije, sintiendo una furia que nunca había experimentado antes. Sal de este cuarto ahora. No voy a salir, Carmen respondió, elevando la voz por primera vez. Alguien necesita ayudarte a madurar. Tu padre está preocupado por ti, ¿sabes? Piensa que estás muy apegada a estas cosas. ¿Mi padre dijo eso?, pregunté, sintiendo un dolor físico en el pecho. Se preocupa porque no puedes hacer nuevos lazos afectivos. Carmen continuó, ahora con un tono más suave, más manipulador. ¿Cómo vas a encontrar a alguien? ¿Casarte, tener hijos? Si vives pegada a fantasmas del pasado. La miré. Realmente la miré. Y vi algo que me heló. En sus ojos no había compasión o preocupación genuina. Había satisfacción. Estaba disfrutando verme sufrir. Estas cosas no van a ningún lado, dije, comenzando a sacar los artículos de las cajas. Y tú no vuelves a entrar a este cuarto. Ah, ¿no vuelvo? Carmen se rió. Hija, olvidas que esta casa es tanto mía como tuya. Vivo aquí. Cuido de aquí. Pago cuentas de aquí. Tengo tanto derecho como tú. Derecho. Tanto derecho como yo. En la casa que mi madre me dejó. Esta casa es mía, dije, mi voz temblando de rabia. Mi madre me dejó esta casa. Está en el testamento. Los testamentos pueden ser contestados. Carmen dijo casualmente, como si estuviera hablando del clima. Especialmente cuando la persona que heredó no tiene condiciones de mantener la propiedad adecuadamente. La amenaza estaba clara. No solo estaba invadiendo mi espacio, tocando mis cosas, faltando el respeto a mi madre. Estaba planeando tomar mi casa. Necesitas salir de aquí, repetí, pero mi voz salió más débil esta vez. No. Carmen dijo simplemente. ¿Y sabes por qué? Porque tu padre está de mi lado. Él sabe que tengo razón. Él sabe que necesitas madurar. En ese momento, escuché pasos en la escalera. Papá apareció en la puerta, pareciendo incómodo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando las cajas en el piso. Estaba ayudando a tu hija a organizar estas cosas viejas. Carmen dijo, cambiando instantáneamente a un tono dulce. Pero está siendo difícil. Papá me miró, después a Carmen, después al cuarto desordenado. Hija, tal vez sea tiempo de guardar algunas de estas cosas. No necesita hacer todo de una vez, pero... ¿Pero qué?, pregunté, sintiendo lágrimas quemar mis ojos. Papá, estas son las cosas de mamá. Son todo lo que queda de ella. Tu madre no está en estas cosas, dijo suavemente. Está aquí, tocó el pecho. Y aquí, tocó la frente. Estas son solo objetos. Solo objetos. Las joyas que ella usaba, las pinturas que hacía, los diarios donde escribía sus esperanzas y miedos. Solo objetos para el hombre que un día prometió amarla para siempre. Salgan, dije, mi voz saliendo extrañamente calmada. Salgan los dos de este cuarto. Hija, papá comenzó.
¡Salgan! Grité, sorprendiéndome incluso a mí misma. Salieron, pero pude escuchar a Carmen susurrándole algo a papá en el pasillo. Pude escucharlo murmurar de vuelta. Y pude escuchar sus pasos alejándose, dejándome sola con las cajas esparcidas y la dolorosa realización de que estaba luchando esta batalla completamente sola. Me senté en el piso del cuarto de mamá y lloré como no lloraba desde su funeral. Pero en medio de las lágrimas, una determinación férrea comenzó a formarse en mi pecho. Carmen había cruzado una línea que no podía ser descruzada. Había tocado las cosas sagradas, los recuerdos irreemplazables, la esencia de lo que quedaba de la mujer que me crió. Y por eso, iba a pagar. Pero primero, necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que entendiera de leyes, de derechos, de cómo proteger lo que era mío. Necesitaba un abogado. En la mañana siguiente, desperté con los ojos hinchados y una determinación que no sentía desde hacía años. Había pasado la noche entera reorganizando las cosas de mamá, guardando cada artículo precioso de vuelta en su lugar. Pero más importante, había pasado horas investigando abogados especializados en derecho inmobiliario y sucesiones. Elegí el bufete Hernández Aña Asociados, que tenía buenas evaluaciones online y quedaba en el centro de la ciudad. Llamé tan pronto como abrieron y conseguí una cita para esa misma tarde. En el trabajo, apenas pude concentrarme. Mi jefa, doña Elena, notó que estaba diferente. ¿Todo bien, querida? Te ves tensa hoy. Solo algunos problemas personales, respondí, tratando de enfocarme en la hoja de cálculo frente a mí. Si necesitas salir más temprano, no hay problema, me ofreció. Doña Elena siempre fue comprensiva, una de las pocas personas que realmente se preocupaba por mí. A las 3 de la tarde estaba sentada en la sala de espera del bufete de abogados, nerviosa y aún no totalmente segura de qué decir. Cuando la secretaria me llamó, fui conducida a una sala donde una mujer de cerca de 45 años me esperaba. Soy doctora Hernández, dijo, extendiendo la mano. Mucho gusto en conocerla. ¿Por teléfono mencionó cuestiones sobre herencia? Sí, respondí, sentándome en la silla frente a ella. Mi madre falleció hace 8 años y me dejó nuestra casa. Pero ahora, la situación está complicada. Le conté toda la historia, desde la llegada de Carmen a nuestra familia hasta los eventos del día anterior. Doctora Hernández hizo varias preguntas, tomando notas cuidadosas. ¿Trajo el testamento? Preguntó. Sí, dije, entregando la copia que había guardado todos estos años. Aquí está. Examinó el documento con cuidado. Todo está en orden. Su madre le dejó la propiedad íntegramente a usted, con usufructo para su padre mientras viva. Esto significa que la casa es suya, pero su padre tiene derecho de vivir en ella. ¿Y Carmen? Carmen no tiene ningún derecho sobre la propiedad. Curaparitiram. Hernández dijo firmemente. Ella es solo la esposa de quien tiene usufructo. Eso no le da derecho alguno sobre el bien. Sentí un alivio inmenso. ¿Entonces no puede contestar el testamento? Puede intentar, pero sería una acción infundada. No es heredera necesaria. No contribuyó para la adquisición del bien, y no hay nada en el testamento que le dé derechos. Doctora Hernández se recostó en la silla. En realidad, usted tiene el derecho de determinar quién puede o no vivir en su propiedad, siempre respetando el usufructo de su padre. ¿Eso significa que puedo pedirle que se vaya? Exactamente. Puede notificar formalmente para que ella y las hijas dejen la propiedad. Su padre puede permanecer, pero las demás personas necesitan su autorización para vivir ahí. Mi corazón se disparó. Había una salida. Había una forma legal de recuperar mi casa. ¿Cómo funciona ese proceso? Pregunté. Primero, emitimos una notificación extrajudicial, dando un plazo, generalmente 15 días, para que desocupe voluntariamente. Si no se va, podemos entrar con una acción de reintegración de posesión. Y si trata de dificultar. Puede intentar, pero la ley está de su lado. Usted tiene el título de propiedad, el testamento es válido y ella está ocupando irregularmente el inmueble. Doctora Hernández me explicó los costos y plazos. No era barato, pero había juntado algo de dinero a lo largo de los años y sentía que valía cada centavo para recuperar mi paz. Hay algo más, dijo. Mencionó que hizo mejoras en la casa. Esto puede ser usado como argumento por ella, pero en realidad funciona a su favor. ¿Cómo? Mejoras hechas por quien ocupa irregularmente el inmueble generalmente no dan derecho a indemnización. Además, si gastó dinero en remodelaciones sin su autorización, esto puede ser considerado daño al patrimonio. Sentí que finalmente tenía un arma en mi lucha. Vamos adelante, dije. Quiero que salga de mi casa. Muy bien, voy a preparar la notificación hoy mismo. Puede buscarla mañana, y entonces solo hay que entregársela. Salí del bufete con una sensación de poder que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Por primera vez en meses, sentía que tenía control sobre mi propia vida. El camino a casa nunca había parecido tan liberador. Cada esquina que pasaba, cada semáforo donde me detenía, me llevaba más cerca del momento en que Carmen descubriría que había subestimado completamente a la chica ingenua que pensaba poder manipular. Cuando llegué a casa, encontré la casa vacía. Había una nota de papá en la cocina.
Fuimos al centro comercial. Volvemos para la cena. Perfecto. Subí al cuarto de mamá y me senté en la silla donde ella solía leer. Cerré los ojos y, por primera vez en meses, sentí su presencia claramente. Mamá, susurré, tenías razón en dejarme esta casa. Voy a protegerla. Lo prometo. Cuando abrí los ojos, mi mirada cayó sobre una de las pinturas de mamá que Carmen había casi donado. Era un autorretrato simple, pero los ojos pintados parecían mirarme con orgullo. En ese momento supe que no estaba luchando sola. Tenía a mi madre conmigo, y ahora tenía la ley de mi lado. Carmen había hecho su último movimiento ayer, sin siquiera saberlo. Ahora era mi turno. En la mañana siguiente, busqué la notificación en el bufete de Dr. Hernández. El documento era formal y claro. Carmen Elena Oliveira y sus hijas menores, Alejandra y Sofía, tenían 15 días para desocupar voluntariamente la propiedad ubicada en la Rúa das Flores, 247. El plazo comenzaría a contar a partir de la fecha de recibo de la notificación. Recuerde, doctora Hernández me orientó, entregue personalmente a ella y pida que firme el recibo. Si se niega, puede dejarla en presencia de testigos. Volví a casa al final de la tarde. Carmen estaba en la cocina preparando la cena, canturreando bajito como si nada hubiera pasado el día anterior. Papá estaba en la sala viendo noticias, y las chicas estaban en sus cuartos. Carmen, dije, mi voz firme, necesito hablar contigo. Se volteó, secándose las manos en el trapo de cocina. Claro, querida, sobre ayer. Espero que hayas pensado en lo que conversamos. Pensé sí, respondí, sacando el sobre de la bolsa. Y por eso, te estoy entregando esto. Carmen tomó el sobre con curiosidad. Conforme iba leyendo, su expresión cambió completamente, de la arrogancia habitual a confusión, después a rabia. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz perdiendo toda la dulzura falsa. Es una notificación legal, respondí calmadamente. Tienes 15 días para dejar mi casa. ¿Tu casa? Carmen se rió, pero no era una risa alegre. Vivo aquí hace 5 años. Pago cuentas, cuido la casa, hice mejoras. ¿Crees que puedes simplemente echarme? No lo creo. Sé que puedo, dije manteniendo el tono firme. Esta casa es mía por derecho de herencia. Puedes verificar en el registro si quieres. Papá apareció en la puerta de la cocina, atraído por la discusión. ¿Qué está pasando aquí? Tu hija enloqueció, Carmen dijo agitando el papel. Cree que puede echarme de mi propia casa. No es tu casa, corregí. Nunca lo fue. Y papá puede quedarse, obviamente. La notificación es solo para ti y tus hijas. Papá tomó el papel y leyó rápidamente. Su cara palideció. Hija, ¿qué es esto? Es lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondí. Mamá me dejó esta casa. Ustedes dos, miré a Carmen, ¿van a respetarla o se van? No puedes hacer esto, Carmen dijo, su voz subiendo de tono. Somos una familia. No puedes separar una familia. Yo no separé familia alguna, repliqué. Tú fuiste quien eligió faltar el respeto a mi madre, invadir mi espacio, tocar mis cosas. Tú fuiste quien olvidó que esta casa tiene una dueña. Alejandra y Sofía aparecieron en la cocina, atraídas por la discusión. Carmen se volteó hacia ellas dramáticamente. Chicas, ¿oyeron? Quiere echarnos de nuestra casa. No es nuestra casa, mamá, Alejandra dijo bajito. Siempre supimos que la casa era de ella. Carmen miró a su hija mayor como si hubiera recibido una bofetada. ¿Cómo puedes decir eso? Construimos un hogar aquí. Construimos sí, Sofía dijo, sorprendiendo a todos. Pero encima del dolor de ella. Mamá, tocaste las cosas de su mamá ayer. Eso no estuvo bien. Estaba ayudando. Carmen gritó. Ella necesita superar esa obsesión enfermiza. La obsesión enfermiza es tuya, dije, finalmente perdiendo la paciencia. Tu obsesión por controlar todo, por ser dueña de lo que no es tuyo, por borrar cualquier rastro de mi madre de esta casa. Papá aún sostenía el papel, pareciendo perdido. Hija, ¿será que no podemos conversar sobre esto? ¿Encontrar una solución que funcione para todos? Traté de conversar por 5 años. Respondí mirándolo directamente. Traté de ser flexible, traté de hacer compromisos. Pero ayer ella cruzó una línea que no puede ser descruzada. ¿Qué línea?, papá preguntó. Trató de tirar las cosas de mamá. Dije, mi voz temblando. Las joyas, las pinturas, los diarios, todo lo que quedaba de ella. El silencio que siguió fue pesado. Papá miró a Carmen con una expresión que no podía descifrar. ¿Carmen?, dijo bajito. Estaba tratando de ayudar. Carmen se defendió, pero su voz perdió la convicción. No puede vivir en el pasado para siempre. Esas cosas no eran tuyas para decidir, papá dijo, y por primera vez en años, escuché firmeza en su voz cuando se dirigía a Carmen. ¿Entonces estás de su lado?, Carmen preguntó, incrédula. Después de todo lo que hice por esta familia, estoy del lado de lo que es correcto, papá respondió. Y tocar las cosas de María, eso no estuvo bien. Carmen miró alrededor de la cocina como un animal acorralado. Muy bien, dijo finalmente. Muy bien. ¿Quieren que me vaya? Me voy.
Pero no sola. Se volteó hacia papá. ¿Vienes conmigo o te quedas con tu hija ingrata? El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Papá me miró, después a Carmen, después a las chicas que observaban todo en silencio. Carmen, comenzó. Es una pregunta simple, lo interrumpió. ¿Tu familia soy yo o es ella? Era un ultimátum. Carmen estaba forzando a papá a elegir entre la hija de sangre y la nueva familia que había construido. Y en la expresión de ella, vi que estaba segura de cuál sería su elección. No es sobre elegir familia, papá dijo lentamente. Es sobre hacer lo que es correcto. ¿Y qué es correcto para ti? Carmen insistió. Papá me miró por un largo momento. Vi en esa mirada años de culpa, de intentos de agradar a todos, de evitar conflictos. Pero también vi algo que me sorprendió. Arrepentimiento. Lo que es correcto, dijo finalmente, es reconocer que esta casa pertenece a mi hija, y que no debería haber dejado que las cosas llegaran a este punto. Carmen se puso pálida. ¿Me estás eligiendo a ella? Estoy eligiendo la verdad, papá respondió. Y la verdad es que esta casa es de ella. Siempre lo fue. Por un momento, pensé que Carmen iba a explotar, pero entonces hizo algo que me sorprendió. Sonrió. Era una sonrisa fría, calculista. Muy bien, dijo calmadamente. Muy bien. Pero ustedes no saben con quién se están metiendo. Tomó la notificación de la mesa y la rompió por la mitad. ¿15 días? Ya veremos sobre eso. Antes de que cualquiera pudiera responder, Carmen salió de la cocina pisando fuerte. Escuchamos la puerta del cuarto cerrarse con fuerza. Alejandra se acercó a mí. Lo siento mucho, dijo bajito. Mi mamá a veces no sabe cuándo parar. Nos vamos a ir. Sofía agregó. No queremos causar más problemas. Ustedes no causaron problema alguno, dije, sintiendo una ternura inesperada por las dos. Ustedes siempre fueron respetuosas conmigo. Papá aún estaba parado en medio de la cocina, sosteniendo los pedazos de la notificación rota. Hija, dijo. Lo siento mucho, por todo. Lo sé, papá, respondí. Y de alguna manera realmente lo sabía. Esa noche, la casa quedó extrañamente silenciosa. Carmen no bajó para la cena, y las chicas comieron rápidamente antes de retirarse a sus cuartos. Papá y yo cenamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Antes de dormir, llamé a Doctora Hernández y le conté lo que había pasado. ¿Rompió la notificación? La abogada preguntó. Eso no invalida el documento. En realidad puede ser considerado desacato. Voy a preparar una segunda copia y esta vez vamos a protocolizar con oficial de justicia. Dijo que no sabemos con quién nos estamos metiendo. Le conté. Eso me preocupa. No se preocupe, doctora Hernández me tranquilizó. Personas que hacen ese tipo de amenaza generalmente están desesperadas. La ley está de nuestro lado. Pero aún así, mientras me acostaba en la cama esa noche, no podía alejar la sensación de que Carmen no se iba a rendir tan fácilmente. La sonrisa fría que había dado antes de salir de la cocina me perseguía. Estaba planeando algo, y tenía la impresión de que los próximos 15 días serían los más difíciles de mi vida. Los 15 días de plazo se transformaron en el periodo más tenso que jamás viví. Carmen cambió completamente de estrategia. En vez de confrontaciones directas, adoptó una guerra psicológica silenciosa e implacable. Primero, comenzó a trabajar en papá. Los escuchaba conversando bajo en su cuarto hasta altas horas. Durante el día, lo bombardeaba con argumentos sobre familia, lealtad e ingratitud. Después de todo lo que hice por esta casa, por ti, por ella, repetía como un mantra. Papá se veía visiblemente más delgado en esas 2 semanas. Me miraba con una expresión de dolor constante, como si estuviera siendo forzado a elegir entre salvar a 2 personas en un naufragio. Hija, me dijo una mañana, ¿estás segura de que no hay otro modo? Carmen está realmente mal con todo esto. Papá, ella trató de tirar las cosas de mamá. Le recordé. ¿Cómo esperas que olvide eso? Él suspiró profundamente. Lo sé, lo sé. Es solo que 5 años juntos. Ella se siente parte de la familia. Puede seguir siendo parte de la familia, dije, solo que no viviendo en mi casa. Pero Carmen no solo estaba trabajando en papá. Comenzó a esparcir su versión de la historia a cualquier persona que quisiera escuchar. Vecinos, colegas de trabajo, hasta la empleada del supermercado donde hacíamos compras. Es tan triste. La escuché contándole a doña Rosa, nuestra vecina anciana. La chica no puede aceptar que el padre rehizo su vida. Quiere echarme de la casa donde construí mi familia. Doña Rosa me miró con una expresión de desaprobación cuando nos cruzamos en la calle. Hija, me dijo, la familia es sagrada. No se deshace una familia por cuestiones materiales. Cuestiones materiales. Como si la casa que mi madre me dejó fuera solo una cuestión material. La campaña de Carmen fue tan eficaz que comencé a recibir miradas extrañas en el supermercado, comentarios susurrados en la panadería. Había logrado pintar la situación como si yo fuera una hija cruel echando a una madre de familia por pura avaricia. Pero lo peor aún estaba por venir. En el 10º día del plazo,
Llegué del trabajo y encontré a papá en la sala con una expresión sombría. Hija, necesitamos conversar, dijo. ¿Qué pasó? Carmen tiene una propuesta. Mi estómago se contrajo. ¿Qué tipo de propuesta? Quiere comprar tu parte de la casa. Me reí, pero no era una risa alegre. ¿Comprar mi parte? Papá, la casa es enteramente mía. No hay parte que vender. Ella lo sabe. Papá dijo rápidamente. Pero está dispuesta a pagar un valor justo por la propiedad entera. Podrías comprar un departamento más pequeño, tener tu independencia y dejar que Carmen se quede con la casa de mamá. Es solo una casa, hija. Tu madre no está en las paredes. Miré a papá. Realmente lo miré. Y vi a un hombre que no reconocía. El hombre que había amado a mi madre, que había llorado en su funeral, que había prometido proteger siempre su memoria, estaba sugiriendo que vendiera su casa a la mujer que había tratado de borrar todos sus vestigios. ¿Cuánto? Pregunté, curiosa por saber hasta dónde llegaba la audacia de Carmen. 200.000, papá dijo, evitando mi mirada. La casa valía por lo menos 400.000, y Carmen lo sabía. Era una oferta insultante, claramente hecha para provocarme. ¿Y si me niego? Papá vaciló. Carmen dijo que puede contestar el testamento en la justicia, que hizo mejoras significativas en la casa, que contribuyó para su mantenimiento. Cree que tiene derechos. Entonces era eso. La amenaza estaba finalmente sobre la mesa. Carmen quería comprar la casa por la mitad del precio. O me arrastraría a una batalla judicial que podría durar años. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué crees que debería hacer? Creo. Papá se detuvo. Respiró profundo. Creo que sería más fácil para todos si aceptaras la oferta. Más fácil para todos. Código para... Más fácil para mí. Que no quiero lidiar con conflicto. Papá, dije calmadamente, ¿te acuerdas de lo que mamá dijo antes de morir? Sobre por qué me estaba dejando la casa. Él no respondió. Dijo que iba a necesitar protección, que no siempre las personas que dicen amarnos realmente nos aman, que necesitaría tener algo que fuera solo mío, que nadie pudiera quitarme. Tu madre estaba enferma, papá murmuró. A veces decía cosas... No estaba delirando. Papá, tenía razón, y tú lo sabes. En ese momento, Carmen apareció en la puerta de la sala. Estaba sonriendo, pero era esa sonrisa helada que había aprendido a temer. ¿Entonces? Preguntó. ¿Pensaste en mi oferta? Pensé sí, respondí, levantándome. Y la respuesta es no. La sonrisa de Carmen falló por un momento, pero rápidamente se recuperó. ¿Estás segura? Es una oferta generosa. Generoso sería que salieras de mi casa sin que tenga que llamar a la policía. Ay, querida, Carmen dijo, su tono volviéndose peligrosamente dulce. ¿Realmente crees que es tan simple? Sí, respondí. Muy simple. Carmen miró a papá. Después volvió a mí. Ya veremos, dijo. Ya veremos. Al día siguiente, cuando llegué del trabajo, encontré un oficial de justicia esperándome en la puerta de casa. Me estaba entregando una citación judicial. Carmen había entrado con una acción reivindicatoria, alegando derechos sobre la mitad de la propiedad. La guerra había comenzado oficialmente, y por primera vez desde que todo esto empezó, sentí miedo. Pero también sentí algo más, una determinación férrea de no dejar que Carmen destruyera la última cosa que mi madre me había dejado. ¿Quería una batalla? Entonces tendría una batalla. La citación judicial me tomó completamente desprevenida. Aun sabiendo que Carmen había amenazado con contestar el testamento, una parte de mí aún esperaba que desistiera cuando se diera cuenta de que no iba a ceder. Llamé inmediatamente a doctora Hernández. ¿Pueden hacer esto? ¿Realmente tiene alguna posibilidad de ganar? Calma. La abogada me tranquilizó. Leí la petición inicial que me envió. Los argumentos son débiles. Básicamente alega unión estable con su padre y mejoras realizadas en la propiedad. Pero unión estable no da derecho automático sobre bienes particulares anteriores, y las mejoras fueron hechas sin autorización del propietario. ¿Pero va a tomar cuánto tiempo resolver? Puede tomar de 6 meses a 2 años, dependiendo de la comarca. Pero vamos a entrar con una contestación robusta y pedir tutela anticipada para garantizar su posesión. 2 años. Carmen podría quedarse en mi casa por 2 años más, mientras la justicia decidía sobre algo que debería ser obvio. La casa era mía. Cuando llegué a casa esa noche, el ambiente estaba diferente. Carmen ya no estaba tensa o agresiva. Al contrario, parecía relajada, casi triunfante. Canturreaba en la cocina mientras preparaba la cena, como si no hubiera acabado de demandar a la hijastra. Hola, querida, dijo cuando me vio. ¿Cómo estuvo el trabajo? La normalidad forzada de la situación era más perturbadora que cualquier confrontación. Era como si supiera algo que yo no sabía. Papá estaba en la sala, pero evitó mi mirada cuando entré. Alejandra estaba estudiando en la mesa de la cocina y me dio una sonrisa triste y avergonzada. Hola, dijo bajito. ¿Estás bien? Estoy, respondí, tocando su hombro gentilmente. ¿Y tú? No sabía que mi mamá iba a hacer esto, susurró,
mirando alrededor para asegurarse de que Carmen no estuviera escuchando. Traté de conversar con ella, pero no es tu responsabilidad. La tranquilicé. No tienes culpa de las decisiones de tu madre. Durante la cena, Carmen estaba extrañamente comunicativa. Habló sobre su trabajo. Hizo planes para el fin de semana. Hasta preguntó sobre mi día como si nada hubiera pasado. Ah, y querida, dijo casualmente mientras servía el postre. Una amiga mía va a venir a cenar mañana. Esperanza Ferreira. Te va a gustar. El nombre me era familiar, pero no pude ubicar de dónde. ¿Esperanza Ferreira? Sí, es corredora de bienes raíces. Una mujer muy inteligente, exitosa. Siempre digo que podrías aprender algunas cosas de ella. Corredora de bienes raíces. Mi estómago se apretó. Carmen estaba planeando algo. Esa noche hice una búsqueda online sobre Esperanza Ferreira. Encontré su sitio web profesional y me sorprendí. No era solo una corredora común. Se especializaba en propiedades de alto valor y tenía un historial impresionante de ventas. Pero lo que más me llamó la atención fue una sección del sitio dedicada a consultoría en disputas inmobiliarias. Esperanza también actuaba como perita en evaluaciones judiciales y consultora en casos de propiedades contestadas. Carmen no solo estaba trayendo una amiga a cenar, estaba trayendo munición para su guerra judicial. Al día siguiente salí del trabajo más temprano, decidida a estar presente durante la cena. Cuando llegué, Esperanza ya estaba ahí. Era una mujer de cerca de 50 años, bien vestida, con un aire de autoridad que llenaba la sala. Tú debes ser la famosa hijastra, dijo cuando nos presentaron, apretando mi mano con fuerza. Carmen me contó mucho sobre ti. Me imagino que sí, respondí, manteniendo una sonrisa educada. Durante la cena, Esperanza dominó la conversación. Habló sobre el mercado inmobiliario, sobre propiedades que había vendido, sobre casos judiciales interesantes que había acompañado. Es increíble cómo las personas se apegan a propiedades, comentó, cortando el pescado con precisión quirúrgica. A veces por motivos puramente emocionales, sin considerar las realidades prácticas. ¿Y cuáles serían esas realidades prácticas? Pregunté. Bueno, una casa como esta, por ejemplo, gesticuló alrededor. Requiere mantenimiento constante, impuestos altos, responsabilidades que no siempre una persona joven está preparada para asumir. Las personas jóvenes pueden aprender, repliqué. Claro, claro. Esperanza concordó con una sonrisa condescendiente. Pero a veces es más sensato dejar que personas con más experiencia asuman esas responsabilidades. La conversación continuó en ese tono durante toda la comida. Esperanza hacía comentarios aparentemente inocentes sobre los costos de mantener una propiedad grande, sobre jóvenes que se endeudaban tratando de mantener casas más allá de sus posibilidades, sobre la sabiduría de aceptar ofertas justas cuando aparecían. Era una tortura psicológica sofisticada, disfrazada de conversación educada. Después de la cena, cuando Esperanza se preparaba para irse, se acercó a mí. ¿Puedo dar un consejo? Dijo, bajando la voz. ¿De mujer a mujer? Claro, respondí, curiosa por ver hasta dónde iría. A veces, luchar por lo que creemos que es nuestro puede costar más de lo que vale la pena. Los procesos judiciales son caros, demorados, desgastantes, y no siempre terminan como esperamos. Gracias por el consejo, dije. Pero algunas cosas valen la pena luchar por ellas. Esperanza sonrió. Carmen me dijo que eras determinada. Espero que tu determinación esté basada en realidad, no en ilusiones. Después de que se fue, Carmen se acercó a mí en la cocina. ¿Te gustó Esperanza? Interesante, respondí neutral. Conoce mucho sobre propiedades, sobre derechos. Si quieres, puedo pedirle que eche un vistazo a tu situación. Tal vez pueda ayudarte a entender mejor tus opciones. Era una invitación para que permitiera que la propia perita de Carmen evaluara mi situación. Una jugada audaz, pero transparente. Gracias, pero ya tengo abogada, dije. Claro, claro, solo quería ayudar. Pero sabía que ayudar era lo último que Carmen quería hacer. La presencia de Esperanza había sido una demostración de fuerza, una forma de mostrarme que Carmen tenía recursos y contactos que yo no tenía. Esa noche llamé a doctora Hernández y le conté sobre la cena. Están tratando de intimidarte, dijo. Es una táctica común en disputas inmobiliarias, mostrar que tienen recursos, contactos, expertise. ¿Y si realmente tienen argumentos que no conozco? No los tienen. La ley es clara sobre herencia. Lo que tienen son recursos para alargar el proceso y hacerlo más caro y desgastante para ti. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos firmes. Y comenzamos a investigar más profundamente las alegaciones de Carmen. Si dice que hizo mejoras significativas, vamos a exigir comprobación. Si alega unión estable que le daría derechos, vamos a contestar con base en la legislación. Colgué el teléfono sintiéndome un poco más confiada. Carmen podía tener recursos y contactos, pero yo tenía algo que ella no tenía, la verdad. Y a veces eso era suficiente, pero a veces no lo era. 3 semanas después de la cena con Esperanza, recibí una llamada inesperada en el trabajo. Era Alejandra, y su voz estaba cargada de urgencia. ¿Puedo encontrarte en la hora del almuerzo? Es importante. Claro,
¿Dónde quieres que nos encontremos? En la plaza cerca de tu trabajo. Necesito... necesito contarte algunas cosas. Cuando llegué a la plaza, encontré a Alejandra sentada en una banca, pareciendo nerviosa y mirando constantemente alrededor como si temiera ser vista. ¿Qué pasó? Pregunté, sentándome a su lado. Es sobre mi mamá, comenzó, su voz temblorosa. Y sobre el proceso. Alejandra, no necesitas involucrarte en esto. Sé que es difícil para ti. No, no entiendes. Me interrumpió. Necesito involucrarme porque vi cosas que necesitas saber. Mi corazón se disparó. ¿Qué tipo de cosas? Alejandra respiró profundo antes de continuar. ¿Mi mamá? No es quien tú piensas que es. O mejor dicho, es exactamente quien tú piensas que es, pero peor. ¿Cómo? Tiene otras propiedades. Alejandra dijo rápidamente, como si las palabras quemaran su boca. Por lo menos 3 que yo sepa. Un departamento en el centro, una casa en la playa y una quinta en las afueras de la ciudad. Me quedé en silencio, procesando la información. ¿Cómo sabes eso? Porque la ayudo con la contabilidad del negocio de artesanías a veces. Y porque encontré los documentos. Alejandra sacó una carpeta de la bolsa. Ella no sabe que saqué copias, pero no podía quedarme callada viendo que te hiciera esto. Abrí la carpeta y encontré copias de escrituras, extractos bancarios y otros documentos. Era verdad. Carmen tenía un patrimonio considerable que había escondido de todos nosotros. ¿Por qué escondió esto? Pregunté. Porque quería que ustedes pensaran que dependía de tu papá, que no tenía a dónde ir si la echaban de la casa. Es todo parte de su plan. ¿Qué plan? Alejandra vaciló. Después continuó. Siempre quiso esta casa, desde el primer día que puso los pies aquí. Investigó sobre tu mamá, sobre el testamento, sobre ti. Sabía exactamente en qué se estaba metiendo cuando se casó con tu papá. Sentí un frío en la espina. ¿Planeó todo esto? No desde el inicio. Alejandra admitió. Al principio, creo que realmente le gustaba tu papá. Pero cuando vio la casa, cuando entendió el valor de la propiedad, las cosas cambiaron. ¿Y mi papá? ¿Sabe sobre estas otras propiedades? No. Mantiene todo separado. Dice que es para proteger el patrimonio de la familia en caso de que algo pase con el negocio. Miré los documentos otra vez. Las fechas de las adquisiciones eran reveladoras. Carmen había comprado 2 de las propiedades después de casarse con papá, usando dinero que supuestamente no tenía. Alejandra, dije, ¿por qué me estás contando esto? Es tu mamá. Los ojos de Alejandra se llenaron de lágrimas. Porque me importas. Porque lo que está haciendo está mal. Y porque... Se detuvo, limpiándose los ojos. Porque estoy cansada de fingir que no veo quién es realmente. Esto te va a traer problemas. Lo sé. Pero no puedo más quedarme callada. No después de verla tratando de tirar las cosas de tu mamá. Eso fue asqueroso. Guardé los documentos en la carpeta y la abracé. Gracias. No te imaginas lo que esto significa para mí. Hay algo más. Alejandra dijo cuando nos separamos. Sobre el proceso. ¿Qué tiene? Está pagando al abogado con dinero de una de las propiedades que vendió recientemente. No con dinero que ella y tu papá tienen juntos. Y me contó que tiene un plan B en caso de que pierda el proceso. ¿Qué tipo de plan B? Va a ofrecer una de las otras propiedades a tu papá a cambio de su colaboración en el proceso. Una casa en la playa que vale unos 300.000. Ahora entendía. Carmen no solo estaba luchando por mi casa. Estaba dispuesta a sobornar a mi propio padre para conseguir lo que quería. Alejandra, ¿tienes pruebas de eso? Tengo algunas conversaciones grabadas en mi celular. Yo comencé a grabar cuando me di cuenta de que las cosas se estaban poniendo serias. Por protección propia. ¿Entiendes? Me impresionó la madurez y el valor de la chica. A los 19 años estaba arriesgando su relación con su madre para hacer lo correcto. ¿Vas a estar segura? Si tu mamá se entera. Ya pensé en eso. Alejandra dijo. Sofía y yo ya estábamos planeando salir de casa de todos modos, independientemente de todo esto. Las dos ya tenemos 19 y 16 años. Podemos arreglárnoslas. Y si necesitan algo... Gracias. Sonrió por primera vez desde que comenzamos a conversar. Pero vamos a estar bien. La pregunta es, ¿vas a usar esta información? Miré la carpeta en mis manos. Era exactamente el tipo de evidencia que podría cambiar completamente el rumbo del proceso. Carmen había mentido sobre su situación financiera, escondido patrimonio, y estaba planeando sobornar a un testigo clave. Se la voy a llevar a mi abogada, dije. Ella va a saber qué hacer con esto. Cuando llegamos a casa esa tarde, el clima estaba tenso. Carmen estaba en la cocina, pero no canturreaba como en los últimos días. Papá estaba en la sala, pareciendo perturbado. ¿Dónde estabas? Carmen preguntó cuando Alejandra entró. Me encontré con una amiga para almorzar. Alejandra respondió calmadamente. Carmen la estudió por un momento. Después volvió a lo que estaba haciendo. Pero noté que estaba desconfiada. Esa noche, llamé a doctora Hernández y programé una reunión urgente para el día siguiente. Cuando le conté sobre los documentos y las grabaciones, se veía visiblemente animada.
Esto cambia todo, dijo. Vamos a usar esta información para desmontar completamente su argumentación. Si escondió patrimonio y mintió sobre su situación financiera, puede hasta responder criminalmente por mala fe procesal. ¿Y el plan de sobornar a mi papá? Si tenemos prueba de eso, es crimen. ¿Soborno? ¿Coacción? Podemos abrir un abanico de posibilidades. Por primera vez desde que toda esta pesadilla comenzó, sentí que tenía una oportunidad real de ganar. Carmen había subestimado completamente a su propia hija, y esa subestimación podría ser su ruina. Pero también sabía que, cuando Carmen descubriera la traición de Alejandra, las cosas se iban a poner mucho más peligrosas para todos nosotros. La guerra estaba lejos de terminar, pero ahora finalmente tenía algunas armas para luchar de vuelta. La audiencia fue programada para un martes lluvioso de marzo. Apenas había dormido la noche anterior, repasando mentalmente todos los argumentos, todas las evidencias que doctora Hernández había preparado. Alejandra me llamó temprano, deseándome buena suerte, pero su voz estaba tensa. Mi mamá está extraña desde ayer, me dijo. Creo que sospecha algo. ¿Estás segura? Estoy. Sofía y yo hicimos las maletas anoche. Si las cosas se ponen muy feas, nos vamos a casa de nuestra tía. En el tribunal, encontré a Carmen y su abogado, doctor Méndez, un hombre de unos 60 años con una expresión confiada que me puso nerviosa. Carmen estaba impecablemente vestida, con una expresión de víctima ultrajada que había perfeccionado a lo largo de los meses. Papá estaba sentado a su lado, pareciendo más viejo y frágil de lo que recordaba. Cuando nuestras miradas se cruzaron, desvió rápidamente los ojos. Recuerde, doctora Hernández me susurró. Deje que yo haga las preguntas. Si alguien trata de intimidarla, manténgase calmada. La jueza, doctora Mariana Santos, era una mujer de mediana edad con una expresión seria pero justa. Abrió la audiencia leyendo el proceso y explicando el procedimiento. Doctor Méndez habló primero, presentando a Carmen como una mujer que había dedicado 5 años de su vida a cuidar una propiedad y una familia, invirtiendo tiempo y dinero en mejoras, solo para ser cruelmente expulsada por una hijastra resentida. Honorable, dijo con voz dramática, mi cliente no está pidiendo caridad, está reivindicando derechos legítimos sobre una propiedad que ayudó a construir y mantener. Cuando llegó el turno de Dram, Hernández fue directa al punto. Excelentísima, este caso es sobre un intento flagrante de usurpación de herencia legítima. La demandante no tiene ningún derecho sobre la propiedad, que fue dejada íntegramente para mi cliente por testamento válido y registrado. Entonces comenzaron los testimonios. Carmen fue la primera en hablar, y su actuación fue impresionante. Lloró en la medida correcta. Habló sobre los sacrificios que había hecho por la familia, sobre el amor que sentía por la casa y por las personas que vivían en ella. Traté a esa chica como mi propia hija, dijo, secándose lágrimas que parecían genuinas. Cuidé la casa como si fuera mía, porque era mía en el corazón, y ahora quiere echarme como si fuera una extraña. Cuando fue mi turno de hablar, mantuve la voz firme a pesar del nerviosismo. Esta casa me fue dejada por mi madre fallecida. La demandante trató sistemáticamente de borrar la memoria de mi madre de esta casa, incluyendo el intento de desechar objetos personales de valor sentimental inestimable. Doctor Méndez trató de interrumpirme varias veces, cuestionando mi capacidad emocional para administrar una propiedad de tal valor, pero doctora Hernández siempre intervenía. Entonces llegó el momento crucial. El testimonio de papá. Se dirigió al micrófono con pasos vacilantes. Carmen lo miraba fijamente, como si pudiera controlarlo a distancia. Señor Roberto, doctor Méndez comenzó, ¿puede decirnos hace cuánto tiempo vive en unión estable con la señora Carmen? 5 años. Papá respondió bajito. ¿Y durante ese tiempo, ella contribuyó significativamente para el mantenimiento de la propiedad? Sí. ¿Incluyendo reformas y mejoras? Papá vaciló. Sí, algunas. Señor Roberto, doctor Méndez continuó, ¿firmó algún documento transfiriendo sus derechos sobre la propiedad a su esposa? Fue entonces que pasó algo que cambió todo. Papá miró a Carmen, después a mí, después de vuelta al abogado. Yo firmé algunos papeles, pero nunca entendí bien qué eran. Doctora Hernández se levantó inmediatamente. Honorable, me gustaría presentar una evidencia que acaba de volverse relevante. Sacó una carpeta y entregó algunos documentos a la jueza. Son copias de escrituras de otras propiedades pertenecientes a la demandante, ocultadas durante todo este proceso. El silencio en el tribunal fue ensordecedor. Carmen se puso pálida, y doctor Méndez parecía confundido. Honorable, doctora Hernández continuó, la demandante alegó necesidad y dependencia financiera para justificar sus supuestos derechos sobre la propiedad de mi cliente. Sin embargo, como demuestran estos documentos, posee un patrimonio considerable que fue deliberadamente ocultado. La jueza examinó los papeles con atención creciente. Doctora Hernández, ¿cómo obtuvo estos documentos? A través de fuente legítima que será preservada conforme previsto en ley. Doctor Méndez, la jueza se dirigió al abogado de Carmen. ¿Tiene conocimiento de estos bienes?
Doctor Méndez estaba visiblemente perturbado. No, honorable. Mi cliente informó que dependía financieramente del compañero. La jueza miró directamente a Carmen. Señora Carmen, ¿confirma la autenticidad de estos documentos? Carmen trató de hablar, pero solo un sonido estrangulado salió de su garganta. Finalmente logró decir: Yo puedo explicar. ¿Explicar qué? La jueza preguntó fríamente. ¿Por qué omitió patrimonio significativo en una acción donde alega dependencia financiera? Fue en ese momento que la puerta del tribunal se abrió y Alejandra entró, acompañada por Sofía. Se dirigió directamente al estrado de la jueza. Honorable, soy hija de la demandante y tengo información importante sobre este caso. Carmen se levantó bruscamente. Alejandra, ¿qué estás haciendo? Lo que es correcto, mamá. Alejandra respondió sin mirarla. La jueza permitió que Alejandra prestara testimonio. Con voz firme, contó sobre las propiedades ocultas, sobre los intentos de manipulación y sobre los planes de sobornar a papá. Tengo grabaciones en mi celular, Alejandra dijo, entregando el aparato a la jueza. Mi mamá planeaba ofrecer una propiedad en la playa al señor Roberto a cambio de su colaboración en el proceso. Carmen explotó. Eres mi hija. ¿Cómo puedes hacerme esto? Porque ser tu hija no me obliga a ser cómplice de tus mentiras. Alejandra respondió, las lágrimas finalmente apareciendo. La jueza pidió un receso para analizar las grabaciones. Cuando regresamos, su expresión estaba severa. Después del análisis de las evidencias presentadas, comenzó: queda claro que esta acción fue movida con mala fe procesal. La demandante ocultó patrimonio significativo, mintió sobre su situación financiera, y hay evidencias de intento de coacción de testigo. Carmen estaba temblando visiblemente. Por lo tanto, la jueza continuó, juzgo improcedente la acción reivindicatoria. Además, determino que la demandante pague las costas procesales y honorarios de abogados de la parte contraria. Y determino también que los autos sean remitidos al Ministerio Público para averiguación de los crímenes de falsedad ideológica e intento de coacción. El martillo de la jueza resonó por el tribunal como un trueno. Papá estaba con la cara entre las manos. Carmen miraba fijamente a Alejandra con una expresión de odio puro. Pero yo sentía solo una cosa: alivio. La guerra había terminado. Y había ganado. Cuando salimos del tribunal, Alejandra se acercó a mí. Gracias, dije, abrazándola con fuerza. Gracias tú, respondió, por mostrarme que es posible hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Carmen pasó por nosotras sin decir palabra, seguida por Doctor Méndez, que parecía estar teniendo una discusión tensa con ella. Papá se acercó vacilante. Hija, comenzó. Lo siento mucho. Por todo. Lo miré por un largo momento. Vi arrepentimiento genuino en sus ojos. Pero también vi años de debilidad, de decisiones malas, de prioridades distorsionadas. Sé que lo sientes, papá, dije finalmente. Pero sentir no deshace lo que fue hecho. ¿Puedes perdonarme? Era una pregunta simple, pero con una respuesta complicada. ¿Podría perdonar al hombre que había elegido a una manipuladora sobre la memoria de mi madre? ¿Que había tratado de convencerme de renunciar a la única cosa que ella me había dejado? Puedo perdonar, dije finalmente, pero no puedo olvidar. Y no puedo fingir que nada cambió entre nosotros. Papá asintió tristemente. Entiendo. Cuando llegamos a casa, mi casa, algunas horas después, encontramos a Carmen haciendo las maletas frenéticamente. Ni siquiera nos miró. Alejandra y Sofía ya tenían sus cosas listas. Nos vamos a quedar con nuestra tía por ahora. Alejandra me explicó. Hasta decidir qué hacer. Pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten. Ofrecí. Gracias, pero creo que es mejor así. Por lo menos hasta que las cosas se calmen. Carmen terminó de hacer las maletas y se dirigió a la puerta. Por primera vez en días me miró directamente. ¿Crees que ganaste?, dijo, su voz cargada de veneno. Pero no sabes lo que perdiste. Sé exactamente lo que perdí, respondí calmadamente. Perdí a una manipuladora, una mentirosa, y una mujer que trató de borrar la memoria de mi madre. Y estoy feliz con esa pérdida. Carmen salió golpeando la puerta. Esa noche, por primera vez en 5 años, cené sola en mi propia casa. El silencio no era más opresivo. Era liberador. Fui al cuarto de mamá y me senté en la silla donde ella solía leer. Tomé uno de los diarios que Carmen había tratado de tirar y lo abrí en una página al azar. Mi querida hija va a necesitar ser fuerte un día. Estaba escrito con la letra delicada de mamá. El mundo va a tratar de quitarle lo que es suyo por derecho, pero confío en que va a saber luchar cuando sea necesario. Cerré el diario y sonreí a través de las lágrimas. Luché, mamá, susurré. Y gané. Afuera, la lluvia había parado, y el primer rayo de sol en semanas comenzaba a aparecer entre las nubes. La tormenta había pasado. Era hora de reconstruir. 3 meses después de la audiencia, mi vida había tomado una dirección completamente nueva. Carmen fue procesada por falsedad ideológica e intento de coacción, recibiendo una sentencia de 2 años de prisión y una multa pesada. Su negocio de artesanías se vino abajo cuando la noticia se esparció, y tuvo que vender una de sus propiedades para pagar las deudas legales.
Papá trató de acercarse algunas veces, pero las conversaciones eran siempre tensas e incómodas. La confianza que existía entre nosotros había sido rota, y ambos sabíamos que tal vez nunca más podría ser totalmente restaurada. Terminó perdiendo el empleo cuando la historia llegó a oídos de sus colegas. Trabajar en una firma de contabilidad y estar involucrado en un escándalo de fraude no combinaban bien. Alejandra y Sofía se mudaron a un departamento pequeño que compartieron mientras estudiaban. Alejandra consiguió una beca de estudios y se estaba graduando en administración, mientras Sofía había terminado la preparatoria con notas excelentes. Me visitaban regularmente, y nuestra amistad se fortaleció mucho más allá de los lazos familiares que un día nos unieron. A veces me pregunto cómo sería si mi mamá hubiera sido diferente. Alejandra me dijo durante una de sus visitas: si hubiera simplemente tratado de ser parte de la familia de verdad, en vez de tratar de controlar todo. Tal vez no sabía cómo hacerlo diferente, respondí. Algunas personas solo saben relacionarse a través del control. ¿No tienes rabia de ella? Era una pregunta que me había hecho muchas veces. Tuve rabia, sí, mucha, pero la rabia es como un veneno que uno toma esperando que el otro muera. En algún momento tienes que decidir dejar de envenenarte. Por recomendación de Dr. Hernández, entré con una acción civil contra Carmen y papá por daños morales. El proceso fue relativamente rápido, considerando todas las evidencias ya reunidas. Recibí una indemnización de 50,000 reales, que usé para remodelar completamente la casa, no para borrar las memorias de mamá, sino para honrarlas adecuadamente. Transformé el antiguo taller de Carmen de vuelta en el cuarto de mamá, pero ahora como un memorial adecuado. Sus pinturas fueron enmarcadas y colgadas en las paredes. Sus diarios fueron organizados en una estantería especial, y sus joyas fueron dispuestas en una vitrina que papá le había regalado años atrás. Cambié todas las cerraduras de la casa e instalé un nuevo sistema de seguridad. Esta vez, uno que solo yo controlaba. Obtuve una orden de restricción contra Carmen y papá, prohibiéndoles acercarse a la propiedad. En el trabajo, doña Elena me promovió a supervisora financiera cuando se enteró de toda la situación. Cualquier persona que logre manejar una batalla legal de ese nivel puede manejar cualquier cosa, dijo. Pero el cambio más significativo en mi vida llegó de una forma inesperada. Durante una de las remodelaciones de la casa, conocí a David, un arquitecto que estaba supervisando algunos cambios estructurales. Era gentil, respetuoso, y entendía completamente mi necesidad de preservar la esencia de la casa que mi madre había amado. Esta casa tiene alma, me dijo un día, mirando los jardines que había restaurado exactamente como mamá los había dejado. Se puede sentir el amor que fue puesto aquí. Nuestra amistad evolucionó lentamente hacia algo más profundo. David nunca trató de cambiar nada en la casa o cuestionar mis decisiones. Al contrario, ayudó a hacer cada espacio más funcional mientras preservaba su historia. 2 años después de la audiencia, nos casamos en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa. Alejandra fue mi madrina, y Sofía hizo la lectura de los votos. Era exactamente el tipo de celebración que mamá habría amado, simple, llena de amor y centrada en lo que realmente importaba. El día de la boda, encontré una carta de mamá que había quedado escondida en un cajón secreto de su escritorio. Un cajón que solo descubrí durante las remodelaciones. Mi querida hija, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que necesitaste luchar por esta casa. Significa que entendiste por qué te la dejé. Esta casa no es solo ladrillos y cemento. Es la prueba de que eres lo suficientemente fuerte para proteger lo que es tuyo. Lo que es correcto, lo que es justo. Usa esa fuerza para construir una vida plena de amor verdadero. No del tipo que trata de controlar o manipular, sino del tipo que libera y apoya. Mereces ser feliz. Y mereces ser amada exactamente como eres. Lloré leyendo esa carta, pero eran lágrimas de gratitud, no de tristeza. Algunos meses después de la boda, descubrí que estaba embarazada. David y yo decidimos que el bebé crecería en esta casa, escuchando historias sobre la abuela que nunca conoció, pero cuyo amor aún llenaba cada cuarto. Un día, cuando estaba organizando el cuarto que sería del bebé, recibí una llamada inesperada. Era Alejandra. ¿Viste las noticias?, preguntó. No, ¿por qué? Mi mamá. Fue arrestada otra vez. Carmen había tratado de aplicar el mismo engaño en otra familia, esta vez apuntando a un viudo con 2 hijas adultas. Pero esta vez, las hijas estaban preparadas. Habían investigado el pasado de Carmen y descubierto su condena anterior. Cuando trató de repetir sus tácticas, la denunciaron inmediatamente. Creo que nunca va a aprender. Alejandra dijo, su voz cargada de tristeza. Tal vez no, concordé. Pero por lo menos ahora no puede lastimar a nadie más. ¿Crees que debería visitarla en la prisión? Era una pregunta difícil. Alejandra había sido valiente al posicionarse contra su madre, pero aún así, era su madre. Haz lo que tu corazón te diga, dije. Pero recuerda, no eres responsable de sus decisiones, ni estás obligada a sufrir las consecuencias de ellas. Papá también había tratado de hacer contacto algunas veces a lo largo de los años. Sus llamadas telefónicas eran siempre incómodas, llenas de disculpas y pedidos de perdón que llegaban demasiado tarde.
Su salud se había deteriorado significativamente. La presión de todo lo que había pasado, combinada con la culpa y el aislamiento, había cobrado su precio. La última vez que conversamos me dijo, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que me arrepiento todos los días de no haber protegido la memoria de tu madre, de no haberte protegido a ti. Lo sé, papá, respondí, y ya te perdoné. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas puedan volver a ser como antes. Ahora, 3 años después de la audiencia, mientras meso a mi hija María, sí, le di el nombre de mi madre, en el jardín que mi madre plantó, reflexiono sobre todo lo que pasó. Carmen está cumpliendo su segunda sentencia de prisión. Papá vive solo en un departamento pequeño, su salud frágil y pocos amigos. Alejandra se convirtió en una administradora exitosa, y Sofía está en la universidad estudiando Derecho, inspirada por tu valor, como me dijo. ¿Y yo? Construí la vida que mi madre soñó para mí. Una vida basada en amor verdadero, no en manipulación. Una vida donde soy respetada, no controlada. Una vida donde la casa que ella me dejó se convirtió verdaderamente en un hogar. A veces, cuando estoy sentada en la silla de mamá con María en mis brazos, siento su presencia claramente. Es como si estuviera susurrando. Lo hiciste bien, mi hija. ¿Entendiste? Y sí entendí. Entendí que algunas batallas necesitan ser peleadas, no por venganza, sino por dignidad. Entendí que perdonar no significa aceptar ser maltratada. Entendí que proteger lo que es nuestro no es egoísmo, es amor propio. Carmen pensó que podía quebrarme, manipularme, forzarme a renunciar a lo que era mío por derecho. Subestimó completamente la fuerza que mi madre había plantado en mí, la determinación que había sido cultivada a través de años de amor incondicional. Al final, Carmen perdió todo: su libertad, su reputación, su patrimonio, y hasta la familia que decía estar protegiendo. Papá perdió a la hija, a la esposa, el empleo y la dignidad. Ambos pagaron un precio alto por sus decisiones. Pero yo gané mucho más que una casa. Gané la certeza de que puedo defenderme, que puedo luchar por lo que es correcto, que puedo honrar a las personas que amo sin disminuirme en el proceso. Hoy, cuando miro a María durmiendo en mis brazos, le prometo a ella y a la memoria de mi madre que nunca voy a dejar que nadie trate de controlar nuestra vida, invadir nuestro espacio o faltar el respeto a nuestra historia. Esta casa es nuestra. Esta vida es nuestra. Y esta vez sé exactamente cómo protegerlas. La herencia que mi madre me dejó no era solo una propiedad, era una lección sobre fuerza, dignidad y amor propio. Y ahora estoy pasando esa herencia a mi hija. El ciclo continúa, pero esta vez con sabiduría, protección y mucho amor. María abrió los ojitos y me miró como si entendiera todo. Le sonreí y susurré: estás en casa, mi amor, y siempre estarás. Porque algunas cosas, una vez conquistadas de la forma correcta, nunca más pueden ser quitadas de nosotros. Y esta casa, nuestra casa, es una de ellas.